Hola, buenas, ¿qué tal? El grupo terrorista de las FARC ha violado el alto el fuego al que se comprometió en diciembre pasado. Ha matado a 11 militares colombianos. En el ataque con explosivos, otros 17 uniformados han resultado heridos. La acción criminal se registró en medio de los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y una semana después de que el mandatario colombiano extendiera por otro mes la suspensión de bombardeos contra campamentos de la organización terrorista. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos en el suroccidente de Colombia a Adriana Gutiérrez, periodista que ha llegado hasta el lugar de la noticia. Adriana, muy buenas tardes, situación a esta hora. Jason, Eva, muy buenas tardes. Pues la situación a esta hora aquí en el departamento del Cauca, como usted bien lo ha dicho, en el suroccidente de Colombia, es complicada. Hay una tensa calma. Las autoridades están tomando el control de la zona y en este hospital que les vamos a mostrar en este momento llegaron los primeros soldados heridos que fueron evacuados de la zona de la vereda La Esperanza, a unos 40 minutos de este lugar. Fue muy difícil el acceso a la zona, primero porque el clima esta mañana estaba bastante complicado, una lluvia muy fuerte con tormenta eléctrica. Además de eso, porque había riesgo de que el campo y la zona aledaña donde se presentó el ataque estuviera minado. Por eso fue necesario primero que llegaran los expertos antiexplosivos del ejército para asegurar la zona. Lo que nos ha confirmado el comandante de la tercera división del ejército es que hay un saldo de 10 militares muertos en este ataque de la guerrilla de las FARC. Exactamente, fue perpetrado por la columna guerrillera Miller Perdomo, que opera en esta zona del suroccidente colombiano. 10 de los uniformados murieron durante el ataque y otro más falleció esta mañana en la clínica en el sur de la ciudad de Cali, donde era atendido. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se encuentra en la ciudad de Cali, en la base aérea Marco Fidel Suárez, en una reunión importante con altos militares para dar a conocer al país la situación que ocurrió aquí en el suroccidente colombiano. Entre tanto, el estado de salud de los soldados es bastante difícil. A esta hora les presentamos una nota con el resumen de lo que pasó aquí en el departamento del Cauca. Este es el momento en que los primeros soldados heridos son trasladados a un centro médico en el corregimiento de Timba, suroccidente de Colombia. Las imágenes fueron registradas en primicia por nuestra cadena aliada Noticias RCN. Fueron víctimas de un ataque del grupo terrorista de las FARC. El gobernador del departamento del Cauca, donde ocurrieron los hechos en la noche del martes, confirmó que 10 militares fueron asesinados. De los muertos, 9 soldados muertos, un suboficial, y los heridos 17 son todos miembros de la fuerza pública del Ejército de Colombia. En la mañana de hoy, el ejército informó que trabajaba con organismos de emergencia para trasladar a los heridos. La dificultad climatológica nos ha dificultado un poco la evacuación de nuestros heridos. En un comunicado, el ejército aseguró que las FARC atacaron a los militares con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego, mientras adelantaban operaciones de control territorial. Desde La Habana, sede de los diálogos de paz, la organización criminal se negó a responder si se trató o no de una emboscada. Pero los compañeros venían informando de un asedio permanente. En Twitter, el presidente Juan Manuel Santos confirmó su viaje este miércoles a la región. Lamento muerte de soldados en Cauca. Esta es precisamente la guerra que queremos terminar. Su más acérrimo contradictor, el senador y expresidente Álvaro Uribe, le respondió. Pero además de facilitar el crimen, lo legaliza. ¿Por qué lo legaliza? Porque lo presenta no como el crimen del narcoterrorismo contra las Fuerzas Armadas de Colombia, sino como un acto legítimo de guerra, que no lo es, menos en la democracia. La semana pasada el gobierno colombiano extendía por otro mes la suspensión de bombardeos contra las FARC y en medio de las conversaciones de paz en Cuba, este martes el Ejecutivo calificó como un crimen de guerra la utilización de la población civil como escudos humanos en la población de Ituango, noroccidente de Colombia. El ejército denunciaba horas atrás que la agrupación terrorista seguía reclutando a menores de edad en sus filas. Hablamos con los habitantes de este sector del departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, y están muy consternados por lo que pasó. Vivieron momentos angustiosos en medio de las ráfagas de fusil, de la explosión de varias granadas y artefactos con los que fueron atacados los militares, que según nos cuentan los moradores de la zona, venían hace aproximadamente 3 días en la zona realizando operativos de control de seguridad y debido a la lluvia que se registraba y el mal tiempo habían decidido escamparse en un techo de un polideportivo en esta vereda. Luego el ataque se registró hacia las 11:30 de la noche. Esta es la información que registramos cuando son las 12:10 meridiano aquí en el suroccidente de Colombia.
Adriana, muchas gracias, muy buenas tardes. Y vamos a establecer contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Marta Lucía Ramírez. Ella es excandidata presidencial, exministra de Defensa y dirigente del Partido Conservador colombiano. Señora Ramírez, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes a Jason, a toda su audiencia aquí en NTN, el canal de las Américas. Yo realmente, como exministra de la Defensa, pero sobre todo como mamá, como mujer, siento un profundo dolor por la muerte de estos 11 soldados. Es otra emboscada más de las FARC, es otro crimen de guerra, porque así como los emboscaron, así como han asesinado a tantos soldados con francotiradores, están ellos en este momento queriendo doblegar a Colombia. Yo creo que este es un mensaje suficientemente claro para que el presidente eche para atrás su decisión de frenar los bombardeos y las operaciones aéreas. Es que hoy no hay condiciones que justifiquen el cese de las operaciones aéreas, como tampoco las había hace un mes. Nosotros no podemos de ninguna manera desconocer que la estrategia de las FARC es procurar doblegar al pueblo colombiano para obtener el cese bilateral de hostilidades, que sería un suicidio ir a otorgarles a ellos. Sería el peor error que podría cometer el gobierno, pero no vamos a dejar que el país se doblegue, porque esto es lo que ellos quieren, el cese bilateral de hostilidades. Siento mucho por la mamá, por las madres, por las familias de todos nuestros 11 soldados. Dice que bueno, que ese cese bilateral no debería de existir justo una semana después de que el presidente Santos decidiera ampliarlo un poco más. Las FARC, por su parte, ellos lo que están diciendo es que a ellos también se les está atacando y que el gobierno no estaba respetando ese cese bilateral. Y el presidente de Colombia ha salido a decir ya que va a visitar el lugar donde han tenido lugar estos hechos y investigar bien qué fue lo que pasó. Esta investigación, se lo pregunto después de lo que usted está respondiendo, ¿es necesaria o para usted queda totalmente claro que han sido las FARC quienes han atacado y que evidentemente el ejército de Colombia pues no debería de seguir atacando y en persecución de estos terroristas? Mire, yo creo que estas investigaciones en este momento lo único que harían sería dilatar posiciones de firmeza. Colombia necesita una posición firme del gobierno nacional en este momento, precisamente para mostrar que el propósito de lograr una negociación para que se termine el conflicto es un propósito importante, pero que por encima de todo está el propósito nacional de lograr que la paz de Colombia sea verdadera, sea con unas instituciones fuertes que se enfrenten a las FARC y a cualquier grupo armado. Es que cuando el ejército sale a combatirlos, está cumpliendo su deber constitucional, su deber legal. Si ellos no quieren que los combata el ejército, entonces que se desmovilicen, que entreguen las armas, que aceleren la negociación, pero que no pretendan que el ejército colombiano deje de cumplir su deber para evitar entonces que le hagan emboscadas y que los asesinen con francotiradores, o que los asesinen como han hecho con los policías, amarrándolos a los árboles allá en el Cauca y matándolos a palos. El país no se puede dejar confundir con ese tipo de declaraciones. Señora Marta Lucía Ramírez, las FARC han dicho hoy, desde Cuba, que esta muerte de los 11 militares se debe a la incoherencia del gobierno de Colombia, que está ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua. Es lo que ha dicho un representante, un cabecilla de las FARC, el señor alias Pastor Alape. ¿Usted de quién cree que es la incoherencia? Pues Jason, es que la incoherencia es de quienes pretenden que la institucionalidad colombiana se suspenda por cuenta de que están conversando en Cuba. No, señor, la institucionalidad colombiana tiene que continuar, tiene que fortalecerse cada vez más, tiene que cumplir con su función constitucional y legal. Las fuerzas militares y la policía tienen que combatir a cualquier grupo armado ilegal que haya en Colombia. Es que el hecho de que ellos tengan entonces el rótulo de las FARC o que utilicen la franquicia, cualquiera que sea, pretenden que les dé a ellos unas condiciones de privilegio. No, están equivocados. Las fuerzas militares seguirán combatiendo a cualquier grupo armado ilegal que haya en Colombia, porque esa es su obligación constitucional y legal, porque ni siquiera el presidente de la República podría desconocer esa obligación que tienen ellos en la Constitución y en la ley. Por esa razón, los que están interesados que aceleren la negociación y que terminen desmovilizándose y entregando las armas. Señora Marta Lucía, pero entonces sí preguntarle
hay cómo entender que desde el gobierno un presidente como Juan Manuel Santos da la orden de que haya ese cese bilateral, que era una de las exigencias que estaba poniendo el grupo terrorista de las FARC, pero se escuchen voces como la suya diciendo que es que la función constitucional del Ejército de Colombia es precisamente seguir atacando y seguir acabando con la guerrilla. Entonces, ¿de dónde viene la incoherencia del gobierno Santos, que pide que se paren estos ataques y que haya un cese bilateral, cuando la función constitucional del Ejército es seguir pues tratando de acabar con la guerrilla? Mire, Eva y Jason, yo no le he oído jamás al gobierno hasta ahora pedir un cese bilateral. Ese es el pedido de las FARC. Lo que sería totalmente inaceptable es que se convierta también en el pedido del gobierno. Cuando el presidente le da la orden al ejército de parar los bombardeos, simplemente está parando una de las tácticas que utilizan las fuerzas militares, el combate aéreo. Pero ellos tienen en este momento todas las demás modalidades de acción operativa para poder combatir a las FARC. Precisamente, si el presidente señora Marta Lucía, llegara a decir en este momento un cese bilateral, ahí sí apaguemos y vámonos. Pero, mejor dicho, me voy a corregir, es la suspensión de bombardeos. Pero esa suspensión de bombardeos, entonces, ¿no sigue siendo una incoherencia también en el sentido de que no haya si no hay suspensión de bombardeos, lo que estamos haciendo es no atacando esos campamentos de las FARC ni acabando, en cierto sentido, con la guerrilla? Usted dice que esa es la función constitucional. ¿Hay incoherencia por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y, sobre todo, habría coherencia en que cierta parte del ejército no estuviera de acuerdo con este tipo de decisiones y de órdenes? No, mire, yo realmente estoy totalmente convencida que esta situación de hoy de verdad amerita revisar, reversar esa decisión presidencial de frenar los bombardeos. Ojalá el presidente Santos cite hoy a esa comisión asesora de paz. Yo acepté entrar a esa comisión y se lo dije al presidente para poder tener la autonomía, para poder tener la tranquilidad y la autoridad moral, sobre todo, de decirle al presidente en su cara los reservas, los reparos, las preocupaciones, las recomendaciones que podemos hacer para que esta negociación en La Habana se haga con verdad, con justicia, que jamás vaya a ser una negociación con impunidad y mucho menos una negociación que debilite a la institucionalidad colombiana. Ojalá hoy se reverse esa decisión de frenar los bombardeos, porque esa fue la ventaja estratégica que desarrollamos nosotros cuando empezó la política de seguridad democrática de Uribe. Eso fue lo que el gobierno de Pastrana logró gracias a la cooperación de Estados Unidos con el Plan Colombia. Y le quiero decir de una vez a Jason y a Eva y a toda su audiencia en este canal de las Américas, yo le aseguro que esta estrategia de las FARC buscando el cese bilateral está acompañada también de la estrategia de buscar que el día de mañana Estados Unidos termine diciendo que ya las FARC no es un grupo terrorista. No podemos de ninguna manera bajar la guardia. Sí. De una vez decirle a Estados Unidos, por favor, la mejor manera de ayudar a la paz de Colombia es manteniendo a las FARC calificada como un grupo terrorista, porque siguen haciendo terrorismo. Exministra, el presidente Santos en su cuenta de Twitter ha dicho: lamento la muerte de soldados en el Cauca, esta es precisamente la guerra que queremos terminar. Y le quiero recordar el episodio cuando fue secuestrado un general del ejército colombiano en el departamento del Chocó y el presidente Santos, ante la presión mediática y también la presión internacional, decide hacer una suspensión en los diálogos. ¿Este hecho no ameritaría levantarse de la mesa de negociación? Pues mire, Jason, en primer lugar, la expresión del presidente de dolor con las familias, pues esta es la expresión, la mía, la de 47 millones de colombianos en este momento. Pero es que la de él tiene que ser superior, es la del jefe del Estado. Y el jefe del Estado, aparte de expresar dolor, tiene que señalar un camino. Y el camino tiene que decirle a las FARC no más. El pueblo colombiano no acepta más, de ninguna manera, el que estén asesinando soldados y policías en estado de indefensión. Esto no lo podemos tolerar los colombianos. Este proceso de negociaciones para terminar el conflicto ya ha perdido la confianza de los colombianos. Este tipo de acciones como las de hoy todavía afectan más la confianza. Yo le recuerdo una cosa, usted mencionaba el caso del general. Yo le recuerdo que una vez el presidente Santos dijo que si hubiera un magnicidio, él estaba dispuesto a pararse a la mesa de negociación. Para mí un magnicidio es la vida de cualquier colombiano, pero la vida de 11 jóvenes
miembros de las fuerzas militares, 11 sargentos menores, sargentos realmente viceprimeros, que son la gente que está realmente acompañando a las tropas. Para mí, 11 militares muertos hoy realmente tiene esa misma categoría de magnicidio. Mejor dicho, el presidente Santos tiene que saber, el presidente tiene que saber que realmente las FARC está jugando con candela, que cada vez que cometen estas acciones más ponen en riesgo el que se continúe en esa mesa. Yo no le puedo decir si se debe parar, es él quien tiene que definirlo, pero estoy segura que muchos colombianos como yo creemos que no se puede continuar así. Mejor dicho, con un sí o con un no. Si usted en este momento, Marta Lucía Ramírez, fuera la presidenta de Colombia, ante un hecho de estos, ¿usted se levanta de la mesa? Eva, lo que pasa es que si yo fuera la presidenta de Colombia, hace mucho tiempo le hubiera dicho a las FARC, señores, ningún delito cometido durante el proceso de negociación va a tener beneficios. Solamente vamos a negociar sobre lo del pasado. Yo le aseguro, Eva, que eso hubiera dado un proceso de negociación totalmente distinto y no estaríamos viviendo lo que vivimos hoy. Sobre esa hipótesis es sobre la que prefiero hablar. Pues Marta Lucía Ramírez, ella es exministra de Defensa. Muchas gracias por habernos acompañado, dirigente además del Partido Conservador. Fue en su momento también candidata presidencial. Se lo está pensando para las próximas elecciones también. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Hasta luego, Jason. Y muchas gracias por su entrevista.